estoy grabando ahora. Entonces, esta unidad va a estar compuesta por 4 clases. Hoy día es la primera clase de conceptos básicos, después viene la clase de fundamentos del etiquetado nutricional. Quiero que primero entiendan de qué se trata y por qué existe. Y luego ya vamos de lleno en la clase 3 con qué es el etiquetado y me voy a enfocar en lo que ustedes van a hacer en el contexto del AMAGESE. Y después vamos a elaborar el etiquetado nutricional. Antes de la clase 4 vamos a tener el laboratorio de porciones. Todo lo que tiene que ver con el detalle y la logística del laboratorio, la profesora Carmen Gloria se los va a comunicar, que es la encargada del ramo. Ya estamos trabajando en ello. Y después de la clase 4 viene un taller de etiquetado nutricional y la idea es que en ese taller trabajen ya con los datos del producto asignado según su socio comunitario, ¿ya? Así que vamos a tener una mezcla teórico-práctico, ¿ya? En general encuentro que es una muy buena experiencia, yo lo encuentro muy entretenido el ramo. En general, sus compañeros de otros años también la experiencia es muy buena. Lo que sí les pido es que vayan estudiando clase a clase, porque hay como, después cuando ya entremos al etiquetado propiamente tal, hay como harta norma, harta cosa que aprender. Y que tienen que tener como súper claro. Y lo otro es que para la entrega del formato final, ustedes tienen que manejar Excel, ¿ya? El formato para la nota final, para mí, va a ser un Excel. Yo les voy a mandar un Excel y ustedes me tienen que hacer ahí los cálculos. Entonces, vayan un poco mirando tutoriales de cómo hacer fórmulas en Excel, nada del otro mundo, regla 3 simple, pero en el fondo para que no estén calculando con el dedo es mucho más fácil ocupar Excel, ¿ya? Así que tienen que manejar las fórmulas. Bien, la otra semana ustedes se reúnen con sus socios comunitarios, ¿cierto? Que va a ser Sí, pues, después de la clase 2. Entonces, para esa reunión, yo les voy a reforzar qué es lo que tienen que saber y les voy a subir como una especie de formato de con qué aspectos específicos ustedes tienen que preguntarle para poder después realizar su trabajo al socio comunitario. ¿Ya? Esos formatos se los voy a subir y les aviso cuando esté en Canvas. ¿Sí? Otros años los construían, pero ahora, dada el contexto, se adelantó un poco la reunión o va a ser una reunión en vez de 2. Entonces, yo les voy a subir el formato para que ustedes puedan hacer su entrevista ese día. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la clase de conceptos básicos y esta clase la agregué hace como creo que 1 año, 2 años, porque me gusta porque repasamos algunos conceptos y así estamos hablando todos el mismo lenguaje y así nos podemos entender. Entonces, primero, ¿qué es un alimento? Están en un curso de ciencias de los alimentos. Por lo tanto, me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué entiende por alimento. ¿Qué es un alimento? O no saben qué es un alimento. Están en un curso de ciencia de los alimentos y no saben. Están en ciencia. Ya, bien. El Franco dice que es una sustancia nutritiva, apta para el consumo humano. Bien. La génesis de esa sustancia o mezcla de sustancia destinada para el consumo humano. Súper. Hay varias definiciones de lo que es un alimento. Yo les presento aquí la definición de la FAO. Bien, Alejandra dice que puede ser de origen animal o vegetal. Muy bien. Aquí les muestro la definición de la FAO, que dice que es un producto natural o elaborado susceptible de ser digerido y absorbido, cuyas características lo hacen apto y agradable al consumo humano, como ustedes bien mencionaban, y que está constituido por una mezcla de nutrientes que cumplen determinadas funciones en el organismo. También hay otra definición que es del Codex Alimentarius, que lo podrán ver quizás más adelante o en alguna asignatura, que habla de sustancia. El otro dice producto, aquí dice sustancia. Sustancia elaborada, semi-elaborada o natural,
que se destina al consumo humano, incluyendo bebidas, el chicle y cualquier otra sustancia que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos. Por lo tanto, si se dan cuenta, ambas definiciones hablan de alimento natural o de un alimento más elaborado o semi-elaborado. Entonces, lo que vamos a ver antes de ver etiquetado es qué significa que un alimento sea natural, que sea procesado, ultraprocesado, ¿ya? Porque creo que no lo ven en otra asignatura y es importante que lo vean antes de etiquetado, ¿ya? Porque en el fondo se relacionan finalmente. Después, ¿qué es un nutriente? Aquí también les voy a dar la palabra. ¿Qué es un nutriente? Ya sabemos que el alimento es una sustancia, puede ser natural, elaborada, semi-elaborada, y que va a contener un conjunto de nutrientes, ¿cierto? Dependiendo del alimento. ¿Y qué es un nutriente? Ya, son sustancias que usa el organismo, compuestos que favorecen a los humanos a nivel fisiológico. Claro, en el fondo los nutrientes son la razón por la cual nosotros consumimos los alimentos. Estos nutrientes son sustancias químicas necesarias para el funcionamiento del ser humano. Dependiendo de la etapa en que estemos, va a ser necesario para que crezcamos, para que nos desarrollemos, en el caso del adulto, para que nos mantengamos, en el caso de una embarazada, para generar tejido, para, en el fondo, ¿cierto?, formar todo lo que tiene que ver con la placenta, líquido amniótico, feto, etc. Son fundamentales, ¿cierto?, para la vida. La Ámbar dice que dan energía. Los nutrientes se van a dividir principalmente en dos categorías, macronutrientes y micronutrientes. ¿Los macronutrientes cuáles son? Lípidos, proteínas, carbohidratos. Lípidos, proteínas, carbohidratos. Muy bien, Michelle. ¿Y los micronutrientes? Minerales, vitaminas. Vitaminas y minerales, ¿cierto? Y dentro de las vitaminas tenemos las vitaminas liposolubles, que son la A, la E, la D y la K. Las vitaminas hidrosolubles, que son todas las del complejo B y vitamina C. Y los minerales, ¿cierto? Y también vamos a tener minerales que vamos a consumir en mayor cantidad en comparación a otros como el sodio, el potasio, el magnesio. Y otros que vamos a necesitar en pequeñas cantidades, hablando en microgramos, como el selenio, el yodo, etcétera, ¿ya? La principal diferencia que hay entre los macro y los micronutrientes es el aporte de energía. ¿Ya? Los macronutrientes aportan energía en conjunto con el alcohol, que van a tener que considerarlo para el etiquetado nutricional en caso que el producto tenga alcohol. Aportan energía y a diferencia de los micronutrientes los necesitamos en mayor cantidad y también los encontramos en mayor cantidad en los alimentos. En cambio, los micronutrientes no aportan energía, lo necesitamos en menos cantidad y están en menos cantidad en los alimentos, lo cual no resta importancia porque son fundamentales. Es súper importante que en el fondo entiendan que no aportan energía porque muchas veces se confunde algunas vitaminas, por ejemplo, todas las vitaminas del complejo B que aportan energía, pero es un error de concepto porque finalmente son vitaminas que muchas de ellas participan en rutas que permiten obtener energía. Ya, por ejemplo, en la glicólisis hay varias vitaminas del complejo B que se van a unir a las enzimas que forman parte de esta ruta metabólica y las van a activar y van a permitir entonces la cascada. Entonces, no aportan energía, pero sí participan en estas rutas, son coayudantes, activadores de enzima o coenzimas, como los quieren llamar, y participan en esta ruta, ya, pero no aportan energía. Bien, los alimentos se pueden clasificar de distintas formas, chicos. Nosotros los podemos clasificar desde el punto de vista, por ejemplo, del rubro productivo, que es lo que les muestro en esta diapositiva, que es como generalmente nosotros identificamos los alimentos. Cereales, frutas, hortalizas, legumbres,
tubérculos, o a veces los tubérculos los consideramos dentro de los cereales también, carne, leche, huevo y miel. Es como una clasificación clásica. También más adelante, a medida que vayan avanzando los cursos, van a encontrar otras agrupaciones que más bien es como por composición nutricional, que es muy parecida a esta en todo caso. Y también hay otra clasificación que ahora está, que ha estado como más posicionada en la literatura y muchas personas hablan, que tiene que ver con el nivel de procesamiento de los alimentos. Y entonces, en este contexto, yo les voy a pasar la clasificación NOVA, que es una clasificación creada por un grupo de investigadores brasileños y que está publicada y respaldada por la evidencia científica. Entonces, en este contexto quiero que ustedes hablen correctamente cuando hablamos de un alimento procesado, ultraprocesado, etcétera, ¿ya? Y qué connotación le damos a esa palabra, ¿sí? Porque muchas veces están como bien juzgados. Bueno, esta clasificación emerge en el fondo, dado este cambio en la alimentación, no solo en Chile, sino que en el mundo, en donde disminuye el consumo de alimentos frescos y naturales, frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales, y aumenta la ingesta de estos otros alimentos que son más procesados y que tienen un mayor contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio. Obviamente que esto a la larga y sostenido en el tiempo produce cambio en la salud de las personas, en el estado nutricional, etc. Y esto ha sido uno de los motivos por el cual, en conjunto con el sedentarismo y otros estilos de vida, en el fondo que no son tan saludables, explican el aumento de la prevalencia de la obesidad, el sobrepeso y de enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles son todas las que, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etc. O algunos, en algún lugar van a encontrarlos como enfermedades crónicas de origen nutricional también. ¿Por qué es importante o por qué se hace esta relación? Porque en el fondo, cuando hay mayor procesamiento, se pierden ciertos tipos de componentes que en este caso son beneficiosos para la salud, como por ejemplo la fibra, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes. Y por otro lado, se ha visto que a mayor procesamiento aumentan otros componentes que son considerados un riesgo para la salud, como los azúcares, el azúcar, la sal y aditivos con sodio y algunas grasas animales y vegetales. Esto es como desde una mirada general, porque desde ya le digo que hay hoy en día en el mercado alimentos que pueden ser procesados, incluso ultraprocesados, pero que no necesariamente son ricos en estos nutrientes de riesgo, ¿ya? Hay alimentos que son ultraprocesados, que tienen fibra, que tienen vitaminas, minerales y que incluso tienen mensajes saludables en su rótulo, ¿ya? Así que no todo es negro o blanco, hay matices. Por eso es importante mirar el etiquetado nutricional, ¿ya? Pero esto es como, en el fondo, la premisa que hay debajo de esta clasificación. Entonces, un ejemplo súper clásico es lo que pasa con el sodio y el potasio. Cuando los alimentos se procesan, ganan sodio y pierden potasio. Entonces, por ejemplo, acá vemos el potasio en morado y el sodio en este color como amarillo. Entonces, por ejemplo, esta leche que es mínimamente procesada pasa a ser un pudín, ¿cierto? Que es un alimento más, más procesado, pierde potasio y gana sodio. Lo mismo este trozo de carne que pasa a ser una especie como de jamón o de carne curada, y también pasa exactamente lo mismo. También este maíz, ¿cierto? Que pasa a ser este maíz, esta crema enlatada, lista para consumir. Este durazno que, por ejemplo, después se convierte en un pie. Y estas hojuelas de avena, que también son mínimamente procesadas y que luego pasa a ser un cereal de desayuno crujiente, más procesado. Es como el típico ejemplo de lo que pasa con el procesamiento de los alimentos. Por eso,
Muchas veces van a escuchar que para las personas que tienen hipertensión, por ejemplo, siempre se les recomienda consumir alimentos lo más natural posible, porque los alimentos naturales o mínimamente procesados son los que menos contenido de sodio tienen. ¿Sí, Michelle? Profe, ¿ahí solo es que le agregan sodio o también se pierde potasio? Se adiciona sodio y el potasio se pierde. Ah, ya, las dos. Eso es Gracias. lo que pasa, sí. Bien, ¿qué es lo que hace esta clasificación NOVA? Agrupa los alimentos según su naturaleza, ¿cierto? Si es natural, mínimamente procesado, etcétera. ¿Cuál es el propósito de este alimento? En el fondo lo voy a ocupar como un ingrediente para alinear mis comidas, etcétera. Y la extensión del procesamiento, ¿sí? Y además, este procesamiento puede ser físico, biológico y químico. Entonces, ellos proponen 4 grupos de alimentos. El primero son, el grupo 1 son los alimentos naturales o no procesados o mínimamente procesados. Son 2 tipos de alimentos en un grupo. El grupo 2 son los ingredientes culinarios procesados que los ocupamos en nuestras casas, en nuestras cocinas o en los restaurantes para alinear alimentos como la sal, el azúcar, el aceite. Después tenemos los alimentos procesados y los ultraprocesados. Entonces ellos proponen que nuestra dieta debiese estar compuesta principalmente por alimentos del grupo 1, 2 y 3, dejando de consumo ocasional el grupo 4, pensando, ¿cierto?, en estos alimentos que son más ricos en azúcares, grasas y sodio. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son los alimentos procesados, pero van a darse cuenta que muchos de ellos también forman parte de nuestra dieta y es muy difícil evitarlos. Vamos a ver a continuación qué se entiende por cada uno de ellos y algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de, vamos a empezar con el grupo 1, en el caso de los alimentos naturales o no procesados, se encuentra el agua y las partes comestibles de plantas y animales. Entonces, en el caso de las plantas son los órganos de consumo, como le dice la profesora Carolina Fredes. Semillas, frutas, hojas, tallos, raíces, ¿ya? Y en el caso de los animales, el músculo, que es lo que más consumimos, pero también se consideran las vísceras o interiores, ¿cierto? El riñón, el corazón, la lengua, el estómago, el intestino, etc. El huevo y la leche. Básicamente esta categoría es como consumir el alimento después que se retiró, inmediatamente después que se retiró de la planta o del animal. ¿Ya? Es como fresco entre comillas. Y en el caso de la leche se incluye, pero aquí quiero hacer un hincapié, que es la leche no pasteurizada. Y en ese contexto, ojo porque nosotros mínimo debemos consumir la leche pasteurizada si no es segura para el consumo, desde el punto de vista microbiológico, ¿ya? Entonces, esta leche que está considerada es básicamente la leche ordeñada como al pie de la vaca, que, les vuelvo a recordar, todavía no está apto para el consumo. Aquí les muestro algunos ejemplos de alimentos naturales o no procesados, semillas, frutos secos sin sal, sin azúcar, sin materia grasa. El músculo, ¿cierto?, de distintas especies, vacuno, cerdo, pollo, pavo, pescado, mariscos, todo fresco. Huevos, vísceras o interiores, leche no pasteurizada, hongos o champiñones, algas, el agua, las papas y hierbas. Ahí dice freca, pero es frescas. Ahí voy a corregir el PowerPoint. Después, en el mismo grupo, tenemos alimentos mínimamente procesados. ¿Qué significa mínimamente procesados? Es que pasaron por algún procesamiento como los que les muestro acá, que es tostado, fermentación no alcohólica, pasteurización en el caso de la leche, aplastado, secado, molienda, filtrado, refrigerado, congelado. ¿Ya? Son los mismos alimentos del grupo anterior, pero que pueden tener este tipo de modificación sin adición de azúcar, de sal y materia grasa. Eso aún no lo vemos. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de procesamiento? Es, por ejemplo, preservar. Sabemos que los alimentos naturales tienen una vida media mucho más corta, entonces algunos procesamientos van a ir en pos de mejorar, ¿cierto?, la vida media de ese producto, dar seguridad como la pasteurización, hacerlos comestibles, placenteros para el consumidor, y en algunos casos, algunos de ellos pueden tener aditivos como antioxidantes
que van a permitir, en el fondo, conservar el producto, ya como los aceites vegetales que se les añade vitamina E como antioxidante y funciona como conservante. Entonces, por ejemplo, aquí en las imágenes les muestro unos chips de zapallo italiano sin sal, solamente que en el fondo aquí el procesamiento es que fue rebanado y deshidratado. Lo mismo el huesillo, que es durazno deshidratado, frutos secos que solamente fueron removidos, ¿cierto?, de su cáscara o de su piel, pero que todavía no hay adición de sal ni azúcar. Las legumbres, el arroz, estos trozos de pescado, ¿cierto?, que vienen congelados. En el caso del pescado se remueven partes no comestibles como las espinas, los interiores, por supuesto, y bueno, la cabeza y la cola, y en este caso también está congelado, entonces sería un mínimamente procesado. También se consideran las harinas, incluyendo aquellas harinas que están fortificadas. Nosotros en Chile tenemos las harinas de trigo fortificada con vitaminas del complejo B y hierro. También está dentro de este grupo, porque finalmente la adición de esas vitaminas es con un espíritu de mejorar la salud de la población, ¿ya? Así que no se considera como un procesamiento más, digamos. También encontramos aquí los jugos. Ámbar, ¿se atoró? ¿Qué le pasó? Ay, profe, disculpe. Sorry. Quería hacer una pregunta, ¿no? No, se me puso solo. Ya. ¿Está bien, sí? Sí. Ya. Ya, jugos de frutas y hortalizas también naturales, en el fondo donde la fruta se procesó, pero por molienda o a través de una juguera, pero que todavía no hay adición de azúcares tampoco. Y el té, porque las hojas, es la hoja del té que fue deshidratada, no es la hoja del té fresco. Aquí les muestro en detalle más ejemplos para que después ustedes los estudien en más profundidad, pero por ejemplo encontramos frutas, verduras deshidratadas o exprimidas, por ejemplo, sin azúcar, todas las hierbas que uno consume y que vienen deshidratadas, incluyendo el café, porque nosotros no comemos el grano, en el fondo consumimos el grano molido. También está el yogur natural, pero que no tiene ni azúcar ni endulzante. Son estos yogures blancos que venden sin ninguna adición de azúcar o endulzante. Las pastas, las harinas, condimentos como la pimienta, clavo de olor, canela, nuez moscada, etc. En este tipo de productos, cuando ustedes los compren y vienen envasados, normalmente van a encontrar un ingrediente, que es el mismo producto, o dos ingredientes. Por ejemplo, si es un mix de frutos secos y no sé, son 4 frutos secos, van a encontrar los 4 frutos secos y nada más, ¿ya? Un punto importante de esta clasificación, que es una clasificación que uno le puede otorgar a un alimento, pero al momento que uno lo compra, que uno lo adquiere, porque obviamente después cuando nosotros adquirimos los alimentos y los preparamos en nuestra casa, los preparamos, los aliñamos, los transformamos para poder comerlos, entonces ahí obviamente cambia, ¿ya? Así que esta clasificación aplica cuando ustedes compran sus alimentos, ¿ya? Ahora vamos a pasar al grupo 2, que se llama ingredientes culinarios procesados. Aquí son alimentos del grupo anterior que han sido sometidos a algún procesamiento como prensado, refinamiento, molienda, secado, etc. ¿Y cuál es el objetivo de este procesamiento? Crear alimentos que luego vamos a ser usados, los vamos a ocupar en la casa, que van a servir para aliñar, cocinar y preparar nuestros alimentos. Entonces, ejemplos de alimentos que están considerados en este grupo son los aceites vegetales, los vinagres, el aceto balsámico, el azúcar y los azúcares como derivado de azúcar flor, azúcar rubia, morena, chancaca, la sal de mesa, todos los tipos de sal, sal de mar, la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal de... hay otra sal que tiene otro nombre. Ya no me acuerdo el nombre, pero todos los tipos de sal, chicos. Todos los tipos de sal están consideradas, incluyendo la sal de nuestro país que está fortificada con yodo. Mantequilla y manteca con o sin sal.
y las féculas de algunos cereales como la fécula del maíz, que es la maicena, la fécula de la papa, que es el chuño. Y la miel, que en este caso aquí les pongo la miel de abeja, pero también puede ser la miel de ulmo, ¿ya? Estos son los ingredientes culinarios. Profe, disculpe, lo que pasa es que en el grupo uno, los mínimamente procesados, también dijo que se consideraba la molienda y en ¿Sí? el grupo 2 igual. Entonces, igual son como muy similares, ¿o no? Claro, lo que pasa es que acá en este grupo son otros alimentos que también pueden ser sometidos a molienda, pero son distintos y que usualmente no se consumen solos, sino que es como para acompañar alimentos del grupo uno. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Incluso lo único que es como más parecido a la harina son las féculas. Las féculas son como estos alimentos que es solamente la parte, el carbohidrato en este caso, por ejemplo, del maíz, que es la maicena. En el fondo son básicamente polisacáridos. En el caso de la papa es el chuño, lo van a conocer más comúnmente. En el fondo es el almidón de algunos cereales. La Geomara dice, se le puede considerar casi como un aliño, o sea, ellos le llaman ingredientes culinarios procesados, que sirven para aliñar. Formalmente es ingredientes culinarios procesados. Bien, y si pasamos a los procesados, son alimentos que pueden provenir del grupo 1 y 2, incluso puede ser una combinación de ambos, que usualmente no se consumen solos, y son alimentos a los cuales sí se le ha añadido azúcar, aceite, grasas, sal u otro alimento del grupo 2 y pueden contener hasta 5 ingredientes, pero eso es relativo, ¿ya? Incluso hay procesados que tienen un poco más. Todo depende del alimento y el objetivo es dar mayor conservación al alimento y mayor sabor o palatabilidad. Entonces, en este grupo tenemos, por ejemplo, el pan fresco a granel, por eso les hablaba que hay algunos procesados que forman parte de nuestra vida diaria. Las conservas, el queso, quesillo, queso fresco, jarabes de frutas, mermeladas, pescado enlatado, carnes saladas curadas o ahumadas, frutos secos y semillas saladas o azucaradas, o con materia grasa también, y frutas, vegetales y legumbres en lata, en botella o en caja. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que ustedes empiecen como desde ya a generar criterio es que cuando hablamos de procesamiento, estamos hablando un poco de la composición nutricional, porque en el fondo sabemos que en un procesado ya hay azúcar, hay más sodio, etcétera. Pero también es importante que sepan que el procesamiento es porque en el fondo pasó por procesos, no sé, cortado, congelado, molienda, etc. Entonces, cómo yo le doy una connotación a ese alimento va a depender de cada alimento. O sea, yo no puedo generalizar y decir, no, que los procesados son malos y entonces todos los procesados, y hemos escuchado en la tele y por muchos influencers que los procesados, y yo no sé si todo el mundo sabe que el pan es un procesado, porque básicamente es un alimento creado, no es un alimento natural ni mínimamente, es una mezcla de ingredientes, ¿ya? Y estos son los tipos de alimentos que ustedes van a determinar su composición nutricional a través del etiquetado, o va a ser un procesado o quizás un ultraprocesado en caso de que ocupen, no sé, algunos ingredientes un poco más como sofisticados o más desde el lado de los aditivos, ¿ya? Entonces, es importante que identifiquen qué es un alimento procesado y luego si ese alimento es bueno o malo, ahí tiene que haber un mayor análisis. ¿Por qué? Porque todo depende. Por ejemplo, el pescado en lata, el atún, todo el mundo lo come, el jurel, incluso uno recomienda consumir este tipo de producto, pero todo depende de cómo yo lo prepare y con qué lo acompañe. Porque en el fondo, si me hago un budín de jurel rico todo y me lo como con papas fritas, es otro el cuento. O lo mismo el pan. El pan es un alimento que forma parte de nuestra alimentación, es básico
y va a depender de qué le agreguemos y de cómo lo consumamos, acompañado de qué otros alimentos. Entonces siempre, chicos, incluso para nosotros como nutricionistas de repente es difícil como un solo alimento juzgarlo, porque siempre hay que mirar el contexto de cómo se come finalmente y qué es lo que come la persona dentro del día, ¿cierto? O también las mismas características del sujeto. Si es una persona sana, sin enfermedades, a lo mejor hay un alimento que sí puedo comerlo un par de veces a la semana y no le va a pasar nada. A lo mejor una persona que tiene enfermedades crónicas, etcétera, sí va a tener que tener más cuidado y a lo mejor para esa persona ese alimento tiene otra connotación. Pero siempre consensuar, chicos, siempre contextualizar y siempre analizar y no generalizar, ¿ya? Porque en el fondo somos nosotros los que tenemos que saber más de alimento y somos el link entre el alimento y el cuerpo humano. Porque no solo tenemos que saber de composición, sino que también de cómo ese nutriente que va a ser ingerido en ese alimento va a funcionar en el cuerpo humano, cómo se metaboliza, cómo se va a digerir, absorber, metabolizar y qué efectos tiene, etc. ¿Ya? Ahora vamos a ver los ultraprocesados. Los ultraprocesados son el grupo 4 y se diferencian de los otros grupos porque además de tener azúcar, aceite, sodio, grasas, van a contener otras fuentes de energía y nutrientes, como por ejemplo caseína, lactosa, aceites hidrogenados, maltodextrina, proteínas aisladas, jarabe de alta fructosa. Van a tener como componentes que son parte de otros alimentos que son extraídos y adicionados a estos alimentos. En algunos casos es poco frecuente que tengan alimentos enteros como ingrediente. Por ejemplo, no sé si alguna vez han leído los ingredientes de la bebida, de las bebidas. No van a ver ni un alimento como ingrediente, ¿ya? Sí pueden haber ultraprocesados en que van a encontrar un alimento entero. Por ejemplo, el primer ingrediente va a ser un alimento entero y después vienen todo el resto de los aditivos que van a ser incorporados a esta materia, a esta matriz alimentaria. Contienen aditivos que imitan colores y sabores. Siempre cuando dicen alimento, componente que imita sabor o sabor idéntico al natural, etcétera, son aditivos que imitan colores y sabores. Usualmente son alimentos que se consumen listos para consumir o preelaborados y contienen mucho más de 5 ingredientes. O sea, pueden haber productos que tengan 20, 25, 30 ingredientes. Clásicamente el ultraprocesado, dentro de los ultraprocesados se consideran estos alimentos, ¿cierto? Los helados, los dulces, las bebidas, los alimentos de repostería, galletas, cereales de desayuno ultraprocesados y algunos alimentos salados como los nuggets y vienesas, ¿ya? Sin embargo, chicos, hoy en día tenemos en el mercado alimentos ultraprocesados que no necesariamente tienen esta connotación negativa. Incluso, como ejemplo, les doy algunas bebidas vegetales que en el fondo algunas son ultraprocesadas, pero que incluso si es que están fortificadas son una muy buena opción para personas vegetarianas o veganas, ¿ya? También van a haber otros ultraprocesados como que pueden ser, así como son una opción para veganos, que pueden ser un alimento opción para otro grupo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la mermelada. La mermelada, sus ingredientes es fruta y azúcar. No sé si alguien aquí alguna vez ha hecho mermelada o en su familia, pero es fruta y azúcar. Es un alimento procesado, ¿cierto? Sí o sí. No hay otra alternativa. Sin embargo, miren el etiquetado o miren los ingredientes de una mermelada light o versiones más dietéticas. Se van a dar cuenta que tiene un poco de fruta, agua y después vienen hartos aditivos finalmente. Entonces, si ustedes después ven el etiquetado nutricional o miran los mensajes nutricionales de ese producto, van a encontrar que dice sin azúcar añadida, bajo en sodio, van a encontrar, no van a ver sellos de advertencia, por supuesto. Entonces, es una mermelada que finalmente
para que sea apta para consumo, no sé, de personas que, por ejemplo, están bajando de peso o que tienen resistencia a la insulina o que es diabética, tienen que hacer una variación de este alimento que no tenga azúcar, un alimento que sí tiene azúcar y que tenga que tener consistencia, etcétera. Entonces cae en ser un ultraprocesado, pero finalmente es una reformulación de un alimento tradicional que lo quieren hacer más saludable. Entonces, por eso hay que tener como criterio al momento de hablar de ultraprocesados, incluso si alguien le dice, no, que lo ultraprocesado, y es como, ¿qué entiendes tú por alimento ultraprocesado? Dime qué ultraprocesado te refieres, ¿ya? Porque sobre todo con la última ley de etiquetado de los sellos de advertencia, eso incentivó que la industria alimentaria reformulara muchos productos. Entonces ahora no todo lo ultraprocesado es necesariamente malo. No sé si alguien aquí conoce el pan perfecto, por ejemplo, que es un pan molde de esta marca Kingsbury. El pan perfecto es un ultraprocesado. Lean los ingredientes. Van a encontrar extractos de, van a encontrar pectina, y es un alimento que si ustedes leen el etiquetado, dice que es buena fuente de proteínas y buena fuente de fibra. Entonces, es buena fuente de fibra un alimento que tiene harina blanca refinada. ¿Cómo llega un pan blanco a ser excelente o buena fuente de fibra? Es porque le agregan fibra aparte. Y entonces así va sumando ingredientes para hacer este pan perfecto, ¿cierto? Que tiene mayor aporte de proteína, tiene bajo aporte en sodio, ¿cierto? Cae en ser un ultraprocesado, lo cual no es malo. Incluso si ustedes leen los mensajes nutricionales, todo lo contrario, apunta a que es un alimento saludable, ¿ya? Así que hay matices, chicos. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a un poco más, vamos a hablar un poco más de composición de alimentos. De etiquetado propiamente tal vamos a hablar el lunes, ¿ya? Porque es importante que estos conceptos los hablemos antes y los veamos antes. Profe, Sí, ¿el polvo de hornear dónde caería? el polvo de hornear yo creo que es ingrediente culinario, debe ser. Ya, gracias. Porque en el fondo no se consume solo y sirve para hacer otra preparación. O sea, no come polvo de hornear. Yo creo que es un Sí, ingrediente culinario. ok. Buena pregunta. Lo que pasa es que como es una clasificación brasileña, yo creo que hay hartos alimentos chilenos que uno dice, bueno, ¿dónde caerán? Pero lo más sensato es ingrediente culinario. Los jugos, depende. Porque si es un jugo de estos jugos en polvo, endulzados, van a ser ultraprocesados. Que estos jugos, por ejemplo, light, que no tienen nada de fruta, es un ultraprocesado. Pero si es un jugo de fruta exprimido, que no le adicionaste azúcar, es un mínimamente procesado. Si es un jugo que exprimiste y le echaste azúcar, es un procesado. Y si es un jugo en polvo light, que no tiene en sus ingredientes fruta ni nada, y tiene endulzante y otros aditivos que imitan sabores, etcétera, ultraprocesado. Profe, ¿y si es un jugo de frutas que solo le agregaste endulzante? Procesado también, Ya. aunque sea endulzante. Ya. Ahora vamos a pasar, chicos, a lo que es la calidad nutritiva de los alimentos. Y ustedes como estudiantes de nutrición, tienen que considerar que la calidad nutricional de los alimentos tiene dos aristas o dos dimensiones. Una de ellas es la calidad nutritiva teórica, que es la que vamos a trabajar en este A+S en el contexto del etiquetado. La calidad nutritiva teórica se refiere al contenido de energía y nutrientes de los alimentos, ya acá la composición del alimento, cuánto aporta. Y esta información, como vamos a ver más adelante, la podemos encontrar en ciertos lugares. Y parte de esta información en el etiquetado nutricional, porque el etiquetado nutricional, si algunos han visto esta tabla de información nutricional, es acotada. No te dice todos los nutrientes que componen un alimento, pero parte de él se encuentra en el etiquetado nutricional.
esta es la parte teórica de contenidos, etc. La otra arista de la calidad nutritiva de los alimentos es la calidad nutritiva real. Y esta calidad nutritiva real se asocia con la digestibilidad y biodisponibilidad de los nutrientes. Entonces, finalmente no basta con saber el contenido, sino que también cuánto de ese micronutriente o nutriente voy a absorber y finalmente voy a tener disponible para poder ser utilizado por el cuerpo humano, que es la biodisponibilidad. Para los que ya están, por ejemplo, en nutrición básica, ya vieron lo que es la digestibilidad de las proteínas, por ejemplo, que son la digestibilidad de las proteínas es este porcentaje que te dice cuánto potencialmente puede ser absorbido de esa proteína, que va muy de la mano con los aminoácidos esenciales, ¿ya? En el caso de la biodisponibilidad es súper importante, por ejemplo, algunos micronutrientes, en el zinc, en el hierro, en el calcio, es la cantidad que finalmente vamos a absorber y vamos a utilizar. Entonces nosotros cuando destacamos la calidad nutritiva de una fuente alimentaria, de un alimento, hacemos un match entre ambas propiedades, ¿sí? Porque, por ejemplo, por ejemplo, en el caso del calcio. En el caso del calcio, tradicionalmente y en nutrición siempre destacamos el calcio de los lácteos, ¿cierto? Y entonces hay gente que también dice, no, pero es que también hay calcio en la almendra, en el brócoli, en la espinaca. Pero los estudios metabólicos muestran que el calcio presente en ese tipo de alimento se absorbe menos. Entonces puede tener mayor cantidad. Si ustedes ven por 100 gramos ese alimento, a lo mejor tiene más, pero finalmente se absorbe menos. Entonces es poco eficiente. Y probablemente a lo largo del día no vas a alcanzar a cubrir tu necesidad de calcio. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando hablamos de calcio, la leche, porque sabemos que de 3 a 4 porciones tú vas a cubrir esos 1000 miligramos, porque lo vas a absorber muy bien, dependiendo del volumen que ocupes, ¿sí? Entonces, siempre, chicos, no solo es importante el contenido, sino que también la biodisponibilidad y digestibilidad de ese nutriente. Nosotros en etiquetado nos vamos a concentrar en la calidad nutritiva teórica, ¿ya? Y la calidad nutritiva teórica es donde también se inserta el etiquetado nutricional con todos estos mensajes que vienen en el producto, van a esta, en el fondo, a esta dimensión de la calidad nutritiva de los alimentos. Entonces, Profe, sí, entonces siempre en el etiquetado sale la teórica, siempre va a ser así. sí, sí. Y entonces por eso es importante ustedes, yo, el nutricionista, porque uno le puede dar una bajada a ese valor. Uno después puede generar una recomendación en base a eso. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que es importante que ustedes sepan de composición de alimentos? ¿Por qué ustedes tienen que saber de composición? Porque hay algunos alimentos que pueden tener compuestos que no pueden ingerir ciertas personas, como por ejemplo el aminoácido, creo que era el aspartamo, que viene de la fenilalanina y los fenilcetonúricos no pueden consumir. Exactamente. Para seleccionar cierto alimento en el contexto de necesidad de un ser humano con patología, ¿cierto? En este caso era una enfermedad metabólica, un error innato del metabolismo. ¿Para qué más? ¿Solo generamos recomendaciones a personas en un contexto patológico? Para saber qué beneficios tienen también para el organismo, como los contras que tienen los mismos alimentos. Súper. Para, la Michelle dice también para potenciar, beneficio. Nosotros también recomendamos a personas en el contexto sano. Nosotros también trabajamos en prevención y promoción. No podemos recomendar el consumo, es lo básico. Nosotros, después de que evaluamos el estado nutricional del sujeto, lo entrevistamos, interpretamos parámetros bioquímicos, signos clínicos, físicos, etcétera, tenemos que generar una pauta en base a una prescripción dietética. Nosotros prescribimos alimentos y no podemos hacer una prescripción sin conocer de alimentos, ¿ya? Incluso no solo en el contexto de generar una pauta alimentaria, también trabajamos en educación, en nutrición.
También trabajamos planificando minutas para grupos importantes, y entonces para planificar una minuta tengo que saber de composición de alimentos, porque tengo un grupo de personas en la cual tengo que satisfacer sus necesidades de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos, y si tengo algún grupo especial, por ejemplo un grupito de embarazadas o son niños, tengo que saber de las necesidades fisiológicas, nutricionales de ese grupo y traducirlo en alimentos, ¿ya? Ahora, ¿por qué será importante que este socio comunitario sepa de qué está compuesto su alimento? ¿O por qué es bueno que tenga una tabla de información nutricional, etcétera? Ahora, Estefano dice para cumplir con las normas, bien, o sea, en el fondo es una norma, bien. La Michelle dice para que nos pueda informar, ya. ¿Por qué para alguien que vende alimentos o vende productos, además de cumplir con la norma, ¿cierto? Es importante que conozcan de su composición. Para apelar a un público quizás bien Benjamín, para ver si es que cumple con su objetivo realmente, exactamente. Para determinar si es saludable, muy bien. Para que el consumidor sepa lo que está comprando. Muy bien, Alejandra. Hoy en día el consumidor quiere estar mucho más informado que antes, para ver ventajas y desventajas. Muy bien. Ahora, algo muy, muy importante del tema de composición nutricional, que dependiendo del uso que se vaya a hacer, siempre es importante que lo haga un experto, ¿ya? Recuérdenme, si es que alcanzamos al final de esta clase, o quizás lo vemos en la otra clase, les voy a decir por qué un experto, les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Porque en el fondo una persona puede decir, mira, cómete este queque que lo hice integral y lo hice con este aceite de coco que te va a producir esto, o que mira que tiene fibra, pero en la práctica cuando se calcula el porcentaje de fibra da 2 gramos, 3 gramos, y entonces es mejor cómete la fruta que el queque. Entonces, siempre es importante que cuando en lo posible, y por eso es tan valioso este trabajo que ustedes van a hacer con el socio comunitario, porque en lo posible siempre sea una persona experta en nutrición y alimentos quien haga este trabajo de asesorar a un otro. ¿Ya? No basta solo con un súper diseñador que le diseñe la etiqueta y que todo quede fabuloso, sino que también hacer un buen cálculo de la composición nutricional y además orientar los mensajes según el tipo de producto y el público objetivo, ¿ya? En general, esto que ustedes van a hacer en este A+S es algo que nutricionistas hoy en día se dedican. Ellas prestan asesorías, o nutricionistas, me refiero a hombres o mujeres. Muchos trabajan en la empresa, en la industria, o en lugares donde hacen asesorías, y entonces la empresa paga por la elaboración de una etiqueta nutricional y se hace. Por eso esto que ustedes van a hacer a estos emprendedores es muy importante, súper valioso. Para ustedes es valioso porque les abre otro campo laboral que a lo mejor ustedes tienen como muy todavía clínica o atención. Esto es otro campo laboral, y además el socio comunitario se va a ver beneficiado de sus conocimientos y va a tener una aproximación de qué está compuesto su producto, ¿ya? Y que es algo que un experto o estudiantes como ustedes pueden hacer, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pueden aportar finalmente los alimentos? Los alimentos que son más naturales o mínimamente procesados van a aportar energía, nutrientes, que se los describo en este cuadro gris, ¿cierto? Macronutrientes. En el caso de la grasa total, se pueden especificar también los tipos de lípidos, los hidratos de carbono y vitaminas y minerales. Los no nutrientes son compuestos que, bueno, en el etiquetado nutricional no se rotula, por supuesto, pero también forman parte de la composición del alimento. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer,
lo puedo evaluar. Y se llaman no nutrientes en algunos casos. Aquí, por ejemplo, les pongo el caso de la fibra, que en algunos casos es controversial. Algunas personas o algunos expertos lo consideran nutriente, y en otras áreas no se considera nutriente. En el caso del etiquetado no se considera nutriente y lo llaman factor alimentario. Está en el reglamento sanitario. Otros componentes que no son nutrientes, pero que pueden, por ejemplo, tener un beneficio adicional para la salud, son los polifenoles, los antioxidantes, que se encuentran súper presentes en frutas, hortalizas, té, café, etc. Y también existen otros componentes como los fitatos y los oxalatos, que por ahí leí que alguien puso que, no sé quién fue, alguien puso ahí que... los quelantes, bien Ámbar, bien. Por ejemplo, los fitatos son un quelante súper potente del zinc a nivel intestinal. Entonces, cuando está presente el zinc y el fitato en una misma matriz alimentaria, como les explico, que el zinc baja bastante su biodisponibilidad. Los fitatos también tienen el mismo efecto sobre el hierro, ¿ya? Los oxalatos también sobre el hierro. Entonces, son componentes que forman parte natural de alimentos y que no son nutrientes, incluso los fitatos en algunos lugares lo llaman los antinutrientes, porque en el fondo quelan, ¿ya? Y cuando ya este alimento es más procesado o ultraprocesado, podemos ver aditivos que finalmente el fabricante los adiciona con un rol o un fin tecnológico, ya sea para conservar el producto, para, no sé, potenciar algunas características organolépticas, consistencia, olor, color, sabor. Y estos aditivos son sustancias, yo creo que esto ya lo vieron con Wendy, pero en general están súper regulados. En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos establece qué aditivos se pueden utilizar dependiendo de su función y sus cantidades máximas, ¿ya? Entonces, son seguros desde el punto de vista toxicológico, no produce efectos adversos en el ser humano. Y bajo ese contexto y ese alero, la industria alimentaria lo utiliza. Bien, ¿cómo vamos a determinar la energía de alimentos? Esto no solo en el contexto de etiquetado, sino que en general cuando tengan que analizar una encuesta alimentaria, por ejemplo. La energía de un alimento va a provenir de el contenido de proteínas, grasas, hidrato de carbono y si tiene alcohol, el alcohol, ¿ya? El alcohol también contiene calorías. Se expresa en kilocaloría, entre paréntesis kilocal. Siempre la energía se expresa en número entero, chicos. No quiero ver comas. Al que ponga coma le quemo el trabajo, ¿ya? Siempre número entero, así que vamos a usar mucho la aproximación. Y para transformar finalmente, esto ya quizás ya ustedes lo habrán hecho, para transformar los gramos de proteínas, grasa, hidrato, carbono y de alcohol a calorías, los vamos a multiplicar por los factores de Atwater, que son el 449 o 494, y en el caso del alcohol se multiplica por 7, ¿ya? Entonces una vez que obtenemos las kilocalorías de los productos, se suma y tenemos las kilocalorías totales. En el caso del etiquetado, y también lo vamos a ver más adelante, este es el último componente que se calcula, ¿ya? Primero vamos a calcular la cantidad de proteínas totales, grasa, hidrato, carbono, todos los totales de todos los ingredientes que van a formar parte del producto, y al final se calcula la energía en función de los factores de Atwater, ¿ya? Cuando hablamos del contenido de proteínas de un alimento, cuando se determina o se hace este análisis, se basa en la cantidad de nitrógeno total que tiene ese alimento. Y lo que hace la persona que analiza o que hace este análisis de laboratorio, este valor lo multiplica por un factor que generalmente se ocupa el 6,25 para transformarlo en proteína. Es muy parecido a lo que hicieron con el balance de nitrógeno. Es lo mismo, la misma transformación de nitrógeno a proteína. Entonces, cuando hablamos de un alimento, es la cantidad de nitrógeno presente en ese alimento multiplicado por 6,25 o incluso
dependiendo de qué fuente de información ustedes ocupen, hay algunas tablas de composición que multiplican por el factor específico de ese alimento, ¿ya? Por ejemplo, en la base de datos de la USDA, ustedes, si posicionan el cursor sobre proteínas totales, ahí le dice qué factor ocupó para poder obtener esos gramos de proteína. Así que súper bien. Aquí quiero hacer, siempre pongo intencionalmente esta imagen, porque aquí vemos, ¿cierto?, los aminoácidos y vemos cómo esta estructura aumenta en complejidad y se transforma en una proteína cuaternaria, que es la más compleja. Súper importante diferenciar entre nutriente y alimento. Si hablamos de proteínas, porque a veces es como, no me proteínas, carne, no me proteínas, huevo. Es como, no, el huevo, la carne, el pescado, las carnes de todas las especies, son alimentos ricos en proteínas, o si ustedes quieren decirme, no sé, alimentos fuentes de proteína o alimentos altos en proteína. Pero la proteína propiamente tal es esto que les muestro acá, que es este conjunto de aminoácidos, ¿cierto? Y que va a variar en complejidad y que, no sé, si hablamos de la leche, la proteína es la caseína, ¿ya? Entonces, súper importante diferenciar. Ustedes son estudiantes de nutrición y no de otras carreras. Esto tienen que adoptarlo en su lenguaje, ¿ya? Porque usualmente cuando es como, ya, ¿y qué proteína? Y nombran alimentos. O cuando también dicen carbohidratos y dicen, nombran un carbohidrato, pan. ¿Cómo les explico? ¿Ya? Entonces, importante, chicos, ustedes son estudiantes de nutrición y saben perfecto qué es un nutriente, qué es un alimento y qué alimento es fuente de cada nutriente. ¿Sí? O lo van a saber, eventualmente. Ya, en el caso de los carbohidratos, van a encontrar distintos tipos de carbohidratos rotulados en algunas tablas o después en el etiquetado nutricional. Vamos a encontrar los hidratos de carbono totales, que son todos los hidratos de carbono que forman parte de ese alimento, monodisacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, más la fibra, ¿ya? Totales, hidrato de carbono más fibra. Después cuando ustedes, y esto es lo que vamos a ocupar finalmente en el etiquetado, los hidratos de carbono disponibles. Se llaman disponibles porque son los hidratos de carbono que nosotros podemos digerir y absorber, es decir, todos los hidratos de carbono menos la fibra, ¿ya? Entonces, cuando ustedes encuentren bases de datos donde tengan los hidratos de carbono totales, le tienen que restar la fibra para poder obtener el hidrato de carbono disponible, porque ese es el que finalmente se rotula en el contexto del etiquetado nutricional, ¿ya? Adicionalmente, vamos a encontrar en el etiquetado nutricional chileno los azúcares totales, que va a estar asociado, ¿cierto?, a este sello de advertencia. ¿Y qué es lo que incluye los azúcares totales? Los azúcares simples, que el reglamento establece como azúcares simples, los mono y los disacáridos, ¿ya? Por lo tanto, si pensamos en términos numéricos, los hidratos de carbono totales va a ser un número mayor que el disponible, y el disponible es mayor a los azúcares totales, ¿sí? El valor de los azúcares totales en el fondo va a estar incluido dentro de los disponibles y va a ser menor, a no ser de que, por ejemplo, hablemos de azúcar, porque el azúcar es sacarosa, solo sacarosa, ¿ya? Entonces el 100% de tus disponibles van a ser azúcares totales. El valor va a ser igual o, no sé, 0,5 menos, una cosa así. Esto es súper importante que lo diferencien y que sepan qué diferencia hay entre uno y otro. Así que recuerden, la palabra disponible quiere decir que son los hidratos de carbono que podemos digerir y absorber. Es decir, no está la fibra. El contenido de grasas del alimento es la suma entre el contenido de triglicéridos, esteroles y fosfolípidos. El lípido más abundante son los triglicéridos, ¿ya? Pero finalmente lo que se rotula en el etiquetado no es la palabra triglicérido, sino que más bien van los tipos de ácidos grasos. Recordemos que el triglicérido es un glicerol con 3 ácidos grasos, ¿ya? Entonces, estos ácidos grasos van a ser rotulados dependiendo de su estructura química, ¿cierto? Si son saturados, mono, poli o trans, ¿ya? En el caso de los esteroles, vamos a calcular el colesterol. El colesterol siempre va en el etiquetado cuando se especifican los ácidos grasos
el tipo de ácido graso. Están aquí también los fitosteroles, pero los fitosteroles solamente se van a rotular en el producto en caso que sea un alimento funcional y que se le haya añadido este fitosterol, y entonces un alimento se lo puede llamar fortificado o funcional, ¿ya? Pero es una excepción. El colesterol sí o sí va a estar. Entonces, los fosfolípidos no se rotulan, pero forman parte de la grasa total. Entonces, ahí es cuando algunas veces me preguntan, profe, ¿por qué si sumo todos los ácidos grasos y el colesterol no me da exactamente el valor total? Bueno, es porque hay otros componentes lipídicos que no están cuantificados, como los fosfolípidos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no sé si entendí bien lo de los fitosteroles. Entonces, ¿solo van si fueron fortificados los alimentos? Sí. Solo si un Ya. alimento que se le adicionó fitosterol. Ya, gracias. En el caso del alcohol, este valor se tiene que calcular, y este valor depende de la graduación alcohólica, del volumen y de la densidad. Entonces aquí les muestro la fórmula de cómo se calculan los gramos de alcohol. Tenemos que calcular los gramos de alcohol y después los gramos de alcohol los multiplicamos por 7 y obtenemos la energía, ¿ya? Entonces para calcular los gramos necesitamos la graduación, que se divide por 100, el volumen y la densidad, que es 0,79. Con eso obtenemos los gramos de alcohol, se multiplica por 7 y tenemos las calorías, ¿sí? Así que súper presente para aquellos que tengan preparaciones con alcohol, van a tener que aplicar esta fórmula. Por lo tanto, vayan haciendo su checklist. Si la señora me dice que ocupa algún, no sé, pisco, hemos tenido algunas preparaciones como trufa o etcétera que tienen whisky, por ejemplo, a preguntarle qué graduación alcohólica tiene, qué volumen ocupa como ingrediente, para después poder calcular los gramos de alcohol, ¿ya? Nunca olvidar el alcohol. Ahora, toda esta información, ¿cómo la podemos obtener? Lo primero que se puede hacer es un análisis al laboratorio, y es lo mejor. O sea, si yo produzco un alimento, lo mejor es que yo vaya a un laboratorio y que me lo analicen. Me hagan un análisis químico proximal, que es lo mínimo, y algunos análisis más sofisticados como azúcares totales o determinación de vitaminas y minerales. La única desventaja, este es como el gold estándar, es como lo que todo... Por ejemplo, si ustedes el día más tarde trabajan en este rubro, van a llorar de emoción cuando sus componentes estén analizados por laboratorio, porque es como lo mejor. La desventaja que tiene es que tiene un alto costo, ¿ya? Es súper caro. Entonces, cuando el análisis de laboratorio no es una opción, se puede recurrir a las tablas de composición de alimentos, que es lo que vamos a hacer nosotros, o a bases de datos electrónicas, que en el fondo son bases de datos que están en Internet y que uno también puede sacar la información. Estas dos alternativas son una aproximación, por supuesto, porque en el fondo vamos a sacar la composición de tablas. Entonces, para yo sacar la composición de mi alimento, tengo que buscar un alimento que se parezca lo más posible al mío en esta tabla, y recojo esa información nutricional. Es una aproximación, es una estimación, pero que si está bien hecha, obviamente se va a diferenciar del valor quizás del laboratorio, pero no tanto, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer nosotros, chicos. Tabla de composición y bases de datos electrónicas. ¿Qué tablas de composición tenemos en Chile? Tenemos esta tabla que la van a ocupar mucho el segundo semestre para técnicas dietéticas. Es una tabla que es antigua, que se basa en la pirámide alimentaria y que ya no se ocupa. La pirámide alimentaria está obsoleta, pero aún se ocupa porque el libro tiene la composición de alimentos por 100 gramos y por porción de consumo. Entonces, de igual forma es útil. También está esta otra tabla, que es la guía de composición nutricional de alimentos naturales y de la industria alimentaria y de preparaciones habituales chilenas. Esta tabla tiene la composición por 100 gramos y por porción de consumo, pero la porción de consumo está solo en gramos. En el caso de esta tabla de la pirámide, tenemos la medida casera, es decir, tenemos la taza,
a cuánto equivalen taza, cucharada, unidad, media unidad, etc. En esta guía solamente hay gramajes, ¿ya? 100 gramos o su cantidad por porción. Y esta es la última tabla, la más actual, que es del INTA, del 2018, que es la tabla de composición de alimentos, que entrega la información nutricional por 100 gramos. Y adicionalmente tenemos la base de datos electrónica de la USDA, que después les voy a mostrar un ejemplo. Estas tablas de composición nutricional están impresas, sin embargo ustedes cuentan con esta tabla, la de tabla del 2018, la del INTA, la tienen, no sé si ven mi cursor ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Esta tabla está digital en la biblioteca. Si la buscan, la van a encontrar. Está digitalizada. Pero usualmente uno la tiene impresa. Aquí tengo, por ejemplo, una. Y aquí está la otra. Ahí. Son tablas impresas, ¿ya? Y adicionalmente ustedes tienen un recurso docente muy bueno, que es fue creado por la profesora Carolina Fredes. No sé si han ocupado los Flipping Food. ¿O han escuchado de los Flipping Food? ¿Sí? Sí, excelente. Ya vamos en el 3, estamos construyendo el 3. Ya, entonces el Flipping Food, este en específico es el capítulo 5 del Flipping Food 1. ¿Tienen el link? Ya, lo tienen. Ya, este es uno de los capítulos y habla sobre la búsqueda de contenido nutricional de alimentos. Van a encontrar un poquito más de información de lo que yo les estoy mostrando acá. E incluso sale después búsqueda de macronutrientes y micronutrientes. El Flipping Food también les puede servir. Les va a servir más para aquellos alimentos naturales o mínimamente procesados, ¿ya? Porque van a encontrar, por ejemplo, no sé, el valor de carne, frutas, verduras, etc. De algunos alimentos que sean como más específicos o más procesados, lo vamos a poder encontrar en la tabla de la USDA o incluso en esta del INTA, ¿ya? Así que tienen esta variedad. Lo importante del trabajo es que ustedes me indiquen qué fuente ocuparon, ¿ya? Y por lo mismo, como hay distintas informaciones y incluso estos mismos tablas ocupan distintas fuentes, es que varían un poco los valores, ¿ya? Pero mientras ustedes me digan, no, como referencia yo ocupé la tabla de composición nutricional del INTA, eso está permitido porque es una referencia válida para este contexto. Incluso si revisan la información del Flipping Food, se basa en la USDA. Así que, de repente, si quieren ocupar USDA, a lo mejor va a ser más fácil al Flipping Food, y en caso que no esté el Flipping, se van a la base de datos de la USDA. La información nutricional es presentada por 100 gramos siempre. En algunos casos van a encontrar la porción, como les decía, como es el caso de la pirámide alimentaria. Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo de de la del INTA, esta que está acá. En este caso, por ejemplo, es el grupo de los cereales y derivados, y van a encontrar en la primera columna, la energía y nutrientes, incluyendo la humedad y cenizas. Y en las columnas de al lado van a encontrar los distintos alimentos y sus valores. Y todo esto va a estar por 100 gramos de alimento, ¿ya? Por lo tanto, si la señora le dice que ocupan de harina, no sé, 500 gramos, tienen que calcular la composición en 500 gramos. Ya aquí van a tener siempre la de 100. Y acá en el pie de la hoja van a encontrar las fuentes de información. Esta tabla se alimenta también de la base de datos de la USDA, cuando tienen un superíndice el 1. El 3 es análisis del mismo INTA, de su laboratorio, del Centro de Alimentos, y en algunos casos van a encontrar incluso información propia del fabricante, y la van a encontrar aquí abajo en el pie de la tabla. Esta es la cara de la base de datos de la USDA. Si ustedes ponen Food Data Central en Google, les va a aparecer al tiro, es la base que está acá. Ustedes ingresan en este cuadro blanco el nombre del alimento en inglés, eso sí, ¿ya? ¿Y cuál es la clave
como para este tipo de bases de datos es que uno tiene que ser súper específico. Es decir, tengo que describir si mi alimento es crudo o cocido, con o sin piel, con semilla, sin semilla, con hueso, sin hueso, porque están tan bien descritos los alimentos que si ustedes ponen, no sé, carne, nada más le va a arrojar una cantidad de alimentos muy alta. Entonces, para que les filtre bien, ustedes también tienen que ser súper específicos en su búsqueda. También, por ejemplo, no sé, leche, tiene que ser leche entera, descremada, semidescremada, líquida, en polvo, o no sé, las harinas, ¿es harina de trigo o de algún otro cereal? ¿Es blanca o es integral? Toda esa información la tienen que saber. Por lo tanto, cuando ustedes entrevisten a su socio comunitario o su socio comunitario les envíe la información de los ingredientes de su producto, ustedes tienen que pedir especificaciones. Le echo mantequilla, ya, mantequilla con o sin sal, eso marca una diferencia. Aceite, ¿qué tipo de aceite es? Porque es aceite vegetal, ok, pero es aceite de maíz, de canola, de oliva. Le agrega leche, ya, pero es leche en polvo o es leche en líquida. Lo mismo, entera, semi-descremada o descremada. Todas las características. Ocupó, no sé, mermelada. Ok, ¿es una mermelada tradicional o es una mermelada light? Porque la composición no es la misma. Entonces, todo ese tipo de información, ya vayan haciendo su lista y chequeando, porque tienen que saberlo para después poder buscar en esta base de datos, porque como les decía adelante, ustedes tienen que buscar el alimento que más parecido sea al ingrediente que ustedes tienen, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les puse, miren, el ejemplo súper amplio, manzana, ¿ya? Y te arroja, estos son los resultados, imagínense, 16.965 resultados, ¿cómo les explico? En esta parte de acá, en la parte superior, ya, aquí tienen ustedes su búsqueda y acá en estos cuadritos celestes están las fuentes que alimentan esta base de datos, ¿ya? Son distintas bases de datos que alimentan esta gran base de datos, no sé si me hago entender. Está compuesta por muchas fuentes. Entonces, tienen las bases de datos y aquí, si ustedes quieren, por ejemplo, especificar algún ingrediente en este alimento que estén buscando o alguna marca, lo pueden agregar acá como una búsqueda más avanzada. Pero piensen que es una base de datos estadounidense, por lo tanto las marcas tendría que ser un elemento que se vende allá. Entonces, por ejemplo, en algunos casos van a tener a simple vista los ingredientes y eso es súper importante porque tienen que buscar el alimento que más se parezca al suyo. Entonces, siempre van a tener que mirar los ingredientes. No sé, por ejemplo, nos ha pasado con, no sé, por ejemplo, con los chocolates. Hay una variedad de chocolates y entonces ya es chocolate de leche con alto porcentaje de cacao y tenemos que buscar el que más se parezca al que tenemos. Si, por ejemplo, yo hago clic en esta, bueno, aquí dice manzana, pero miren, aquí, por ejemplo, sale como un postre. Yo quería saber solamente manzana natural. Esta creo que es manzana confitada, chips de manzanas, manzana, creo que dice frita, picle de manzana. Yo quería la manzana cruda. Entonces, hubiese sido mucho mejor que yo haya puesto acá en el buscador Apple Rum, listo. Y ahí uno le puede poner cono sin piel, cono sin semilla. También pudiese ser. Si haces clic en esta opción, en la descripción, por ejemplo, ahí dice manzana cruda con piel, ¿ya? Porque en este caso, no sé, yo la quería sin piel. Si la señora la ocupa sin piel, ustedes van a tener que buscar la información de la manzana sin piel, ¿ya? Porque si no le están agregando más fibra al producto. Por eso tienen que conocer muy bien los ingredientes, pedir todas las características. Y tienen la descripción y aquí se les va a descargar entonces la porción por 100 gramos y siempre les va a dar la información por 100 gramos y aquí se empieza a desplegar todos los componentes, agua, energía, proteínas y esta es una foto nomás porque en algunos alimentos la información es bastante extensa hacia abajo porque tiene todos los micronutrientes, vitaminas, minerales y va especificando los tipos de ácido graso, etc.
Y acá, por ejemplo, ustedes, en el caso de las proteínas, si alguien quiere saber qué factor se ocupó para convertir el nitrógeno, pueden hacer clic aquí en las proteínas y al lado usualmente te dice qué factor se ocupó, 6,25, 5,8, 5,6, etc. Chicos, ya estamos en la hora y no les di ni un receso. Para el lunes les doy receso. ¿O están muy cansados? Ya terminamos chiquillos. terminamos. Terminamos con esta diapositiva. Alguien si quiere entrar desde ya a los bases de datos USDA, háganlo, inténtenlo, metan mano para que después se acostumbren a usar la base de datos. Resumen entonces. Los alimentos entonces son productos naturales, ya saben qué se entiende por natural, o va a haber mayor grado de procesamiento, mínimamente procesado, procesado, ultraprocesado, ¿ya? Connotación y recomendación de consumo de ese alimento va a depender del contexto, del tipo de alimento, ¿cierto? Del sujeto, de su alimentación, de su condición de salud, ¿ya? Existen distintos tipos de clasificaciones de los alimentos. En este caso vimos cómo se clasifican los alimentos en función del procesamiento y su impacto en la salud. Vimos cómo se calculaban los macronutrientes en los alimentos y que esta información de composición nutricional se puede obtener a partir del análisis de laboratorio, que es lo mejor, pero como les decía, no, es de difícil acceso porque hay una barrera económica. Y entonces se puede acceder a tablas o bases de datos de composición de alimentos, pero siempre este cálculo, por supuesto, tiene que ser por un experto en nutrición y alimentos. De lo contrario, el cálculo puede ser no el correcto y puede inducir a engaño, etc. Con esta diapositiva terminamos, chicos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no haya entendido? ¿Les pareció fome? Yo lo encuentro súper entretenido. Yo en general, chicos, pertenezco al área de ciencias básicas y usualmente estoy en otros contextos. Bueno, ustedes me han visto algunos en nutrición básica y todo, entonces este tema me saca un poco del metabolismo y absorción. Así que qué bueno que les haya gustado. El lunes vamos a empezar a ver ya más de lleno el etiquetado. Voy a tratar, yo creo que voy a tener las clases antes, así que voy a tratar de subirlas antes de la clase para que las vayan descargando y vayan tomando sus apuntes. Si no tienen, voy a detener la grabación.